Hola, ¿cómo están? Bienvenidos después de este break de 2 meses. Ya estamos de regreso. Estoy aquí con Karina. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, disculpa nuestra ausencia, pasamos por varias cosas personales y hasta este momento podemos como reintegrarnos con estas charlas, pero es un gusto poder estar con ustedes. Con toda la actitud como siempre. Y pues hoy tenemos preparado, vamos a hablar de un tema que para las dos es muy interesante y es acerca de estos niños que han ido llegando en los últimos años, los que son llamados niños índigo, cristal o arco iris, que son niños muy sensibles. Bueno, también ahora ya hay niños diamantes y diamantes de muchos colores, pero pues queremos platicarles un poquito de lo que viven estos niños o de la experiencia, de lo que hemos ido acumulando, el conocimiento de la gente que hemos conocido, que han vivido este tipo de experiencias, por lo que pasan. Y pues es importante, yo creo, comentar, cuando nosotros buscamos sobre los niños índigo, por ejemplo, se dice que son niños que empezaron a nacer en los noventas, que los niños arcoíris empezaron a nacer en el 2012, que los niños diamante empezaron a nacer hace unos cuantos años. Sin embargo, es importante saber que las características de estos niños no son solo de los niños, que también hay adultos que pueden ser índigo, cristal. De hecho, se dice que muchos de los adultos cristal empezaron a llegar como por los 50, 60. Una de las características de los niños índigo es que son aquellos revolucionarios que vienen a cambiar el sistema. Son niños que cuando estaban en la escuela siempre se rebelaban a la autoridad, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con eso. Bueno, yo lo Sí, digo más o menos por nuestra edad, ¿no? sí, Entonces, mucha de la gente que está canalizando ahorita o que está bajando información son adultos que cuando eran niños vinieron a mover todo, bueno, hace unos años empezaron a cuestionarse y empezaron precisamente a buscar esta información. sí, claro. Eh, Muchos de ellos, de hecho, se denominan niños índigo, ¿no? Muchos de estos canalizadores actuales, yo he escuchado que se dicen así. Sí, De porque hecho, tienen, o sea, el índigo es la energía, ¿no? O es como le llaman a ese tipo de energía. Cuando ellos nacieron, pues eran niños índigo, ¿no? Pero en este momento ya es una generación de adultos realmente. Se supone que esta generación de niños o de personas, de seres, lo que vino a hacer es que vino a abrir camino a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque se dice que los niños arcoíris, los niños cristal, son niños con energías mucho más elevadas y entonces lo que los índigos vinieron a hacer es como a crear esa plataforma para que ellos pudieran desarrollarse de una mejor manera. Cuando los niños índigo comienzan a cuestionar, comienzan a bajar información, a crear sistemas energéticos y demás, y abren ahora sí la oportunidad a expandirnos a energías de más alta vibración. Entonces, estos niños que llegan después son niños mucho más sensibles. Nosotros comúnmente decimos, es que los niños de ahora traen otro chip, ¿no? Entonces, precisamente es eso, traen otra frecuencia, traen otra energía y es precisamente eh, el camino que finalmente les abrieron los niños índigo. Yo creo que si cualquiera de nosotros comienza a pensar cómo es nuestra vida comparada con la vida de nuestros padres en general, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, no solo a nivel tecnológico o de vida, sino también energético. sí, sí, sí. De hecho, bueno, o sea, me gustaría comentar, ¿no? O sea, de estos adultos, o sea, comenzando por la propia experiencia, ¿no? Porque en mi caso yo misma me considero uno de estos niños, ¿no? Ahorita ya adulto, obviamente, eh, pero de que no solamente era el rebelde, ¿no? Sino también el niño muy sensible, o sea, que a veces no se habla como de este niño muy sensible o hipersensible porque se considera alguien frágil y para nada, ¿no? La sensibilidad no tiene que ver con la fragilidad, sino como el permitirse conectar con los dones, ¿no? Con la intuición, con esta capacidad de conectarse también con el otro. De hecho, bueno, estos adultos
ahora que cuando fueron niños, era alguien que no encajaba, ¿no? Como hemos comentado en otros programas, ¿no? Alguien que no encajaba, que se sentía distinto, que no entendía por qué las personas se comportan como se comportan. Yo creo que todos hemos conocido a un niño así, que es alguien que te dice, ¿no? Que Ahí ya... en el salón. Sí, o sea, como que ya sabe de que no tires basura, que no maltrates a los animales, o sea, como que como con unos valores muy firmes, muy conscientes, aunque no tengan que ver como con la familia, ¿no? Muchas veces la familia es totalmente distinta a estos niños y el dolor de no pertenecer a esa familia es fuerte. Incluso hablan, por ejemplo, que muchos de los niños ahora no quieren comer carne. Y Sí, claro. esto precisamente en las familias a veces es un gran problema, ¿no? Porque uno dice, no, es que cómo no va a comer carne, se va a desnutrir, que es Sí, sobre todo los que no tenemos la cultura del vegetarianismo. Entonces es sí. lo primero que uno piensa, ¿no? Y obligan a estos niños a comer diferente. No sé, yo vi una vez un video en Facebook, por ejemplo, que decía, ¿y qué es esto, pollo? Y me lo voy a comer, pero si es un animal, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer daño a un animal? Se tiene que morir para que yo coma. Y era un niño como de 3 años. Sí, claro, exacto. Y yo lo veo también con mi hijo, ¿no? O sea, él desde muy pequeño era así. Yo recuerdo bien que desde pequeño no quería comer carne. Cuando salíamos, yo recuerdo él tendría que unos 4 años, 5 años, que estaba en el kinder y había un señor sentado en unas escaleras con un niño y tiró la basura. O sea, el señor tiró una basura en el piso. Entonces mi hijo se acerca, la levanta y se la da y le dice, ¿no ve que estamos contaminando el planeta? Y el señor como que, yo lo vi su cara de vergüenza, ¿no? O sea, pensé que le iba a contestar algo a mi hijo, pero más bien le dio vergüenza, ¿no? El estar haciendo eso y para mí fue así como muy conmovedor ver que alguien tan pequeño, o sea, tuviera como esa valentía, ¿no? Como para este acto, pero o sea, para él siempre fue, desde que nació también era así. Yo recuerdo que también yo fui así, ¿no? Con esta conciencia del no comprender por qué algunas personas actúan como actúan. Sí, de hecho, pues se dice que ahora sí que los niños arcoíris o los niños cristal son hijos de niños índigo. ¿Por qué? Porque si tú desarrollas otra conciencia a través de tus cuestionamientos, entonces la manera en que tú vas a educar a tus hijos es de manera diferente. Entonces ahora pues se les inculca mucho más, ¿no? Esa conciencia ambiental también. Sí, claro. Sí, Entonces ya crecen con otra mentalidad y claro que van a desarrollar muchas más cosas. También se habla mucho de que son niños muy empáticos, muy sensibles, que es algo de lo que ya hemos platicado en los otros podcasts, pero es a veces muy difícil para ellos el interactuar o estar en lugares donde hay muchas personas. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho de que cuando yo estaba chiquita, mis papás pertenecían a un club social, ¿no? Entonces había como cenas o fiestas y que uno llegaba y tenía que ir a saludar a todas las personas. Entonces ay, llegabas a una casa, no sé, habían 20 personas y tenías que ir a saludar a las 20 personas de beso. ay, no. Entonces, sí, y era pues normal, ¿no? Sobre todo, bueno, en México estamos acostumbrados a saludarnos de beso. Sí, Entonces, no sé, hay quien llega al trabajo, ¿no? Y saluda a medio mundo de beso. Entonces ahí finalmente, pues es otra vez, ¿no? Hay un intercambio energético. Entonces, si tú vas y saludas a 20 personas, interactúas con 20, 30 personas, entonces estás conectando también de alguna manera con la energía de esas personas. Y a veces no entendemos por qué los niños no quieren estar en un lugar, ¿no? Y les decimos, no, es que tienes que ir, no, pero es que no quiero ir, que no, no, tienes que ir. Entonces los estamos forzando también a experimentar cosas para lo que a lo mejor no es que no estén preparados, sino que les puede llegar a causar un conflicto. sí, por supuesto. O sea, yo quisiera, ¿no? Que la gente se pueda imaginar lo que es un grado de sensibilidad desde que te levantas, o sea, sientes el estímulo de que ya cantó el pájaro, ya, o sea, como que son cositas que durante tu día van generando, véanlo como notas musicales, como frecuencias, no sé, escuchas que si el pájaro, que si el ruido, que pasó el avión, o sea, como que van poquito a poco los estímulos, ¿no? El desayuno, la comida, ¿no? O sea, según los ingredientes que tenía tu comida, o sea, como que son cosas que van llenándote. Entonces, el niño sensible sale de la casa,
va hacia la escuela, o sea, en un día normal, ¿no? Digamos. O sea, este tránsito desde que despertó, desayunó, va a la escuela, ya está lleno de estímulos. Entonces luego llega a la escuela, hay un montón de niños gritando, corriendo, lleno de más estímulos, y de repente como es la presión, ¿no? Así de siéntate, obedece, haz esto, haz aquello, escribe. O sea, es algo muy, muy fuerte porque a veces estos niños pueden parecer como que o tienen algún déficit de atención o no se concentran o son demasiado, no sé, como que están en su mundo, pero a veces es muy difícil como un niño tan pequeño, ¿no? A veces no puede protegerse de tanto estímulo, ¿no? Porque no sabe manejar su energía. O sea, es un niño que se conecta con lugares, que se conecta con personas, que se conecta con imágenes. O sea, es demasiada información para un niño pequeño. Y también son niños que están más abiertos a percibir otros planos, ¿no? Entonces, ahora sí que no es solo el energético, pero es, no sé, muchos niños tienen amigos imaginarios o ven cosas, eh, ven muertos o predicen cosas, ¿no? Es muy común que este tipo de niños lleguen y digan, ay, es que hoy va a pasar esto. Y es algo que muchas veces como adultos no entendemos, ¿no? O los tiramos a locos hasta que realmente pasa. Y bueno, según lo que me han contado, porque yo no tengo hijos, eh, durante las terapias ha llegado mucha gente a decirme que no saben cómo manejarlo, ¿no? No saben qué hacer, sobre todo porque no están preparados. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron esa experiencia. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño de lo que estás viendo, pues si existe o no existe, ¿no? ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? No, es que los fantasmas no existen, como, como no estás viendo nada, no te lo estás imaginando. Sí. Entonces, de alguna manera también le estás quitando ese poder al niño de poder expresar lo que está viendo. No solo lo que está viendo de otros planos de fantasmas, sino que cómo puede el niño diferenciar si lo que está viendo es real, por decirlo así, de lo que no es real, ¿no? Si le estás quitando, lo estás invalidando de alguna manera. Sí, claro, y pasa mucho pues, con estos niños que los papás o algún familiar los terminan llevando al psicólogo, ¿no? O sea, como que considerando que tiene algo mal, o sea, o algún tipo de trastorno, o el tema, ¿no? Que es algo neurológico. Y también es muy feo porque se empieza como a catalogar, o sea, se empieza a poner como Etiqueta. definiciones, ¿no? De esos niños y provoca pues de por sí el niño ya se siente diferente porque se da cuenta, ¿no? Con el tiempo te das cuenta de que no piensas igual que tus amigos o que no ves lo mismo que tus amigos. Eh, o sea, como que hay una diferencia ya y si todavía las personas que son las que deberían protegerte o cuidar de ti te hacen énfasis de que está mal o que no apoyan o no te ayudan, ¿no? Como a canalizar esta situación que estás viviendo es como muy complejo. Eh, Precisamente hablábamos, ¿no? De que hay cosas que para nosotros pueden resultar normal, pero para los demás no. ¿Cómo puedes saber realmente si algo que a ti te está pasando es normal o no? Por ejemplo, pues en tu caso, ¿no? Hablábamos de los sueños lúcidos. Tú soñabas y pensabas que todo el mundo soñaba así, ¿no? sí, claro. Igual, no sé, cuando yo tenía amigos, por ejemplo, que hablaban de que de repente se salían de sus cuerpos, tenían viajes astrales involuntarios, de repente se veían y veían su cuerpo abajo en la cama. Entonces, para ellos, bueno, lo que me contaban era que a veces sí, primero les daba miedo, ¿no? Porque no sabían cómo regresar, pero después era algo que experimentaban y pensaban pues que todo el mundo veía lo mismo o sentía lo mismo. O niños, por ejemplo, o gente que veía auras desde que era muy chiquito. Sí, Entonces claro. había una persona que me decía que ella empezó a ver, o sea, ella toda su vida ha visto auras, no veía a la gente y la veía rodeada de colores. Entonces ella pensaba pues que todo el mundo veía así, ¿no? Hasta que llegaba y le decía a alguien de que, ay, qué bonito color azul tienes. ¿De azul? ¿Dónde? No, pues alrededor de ti, de, oye, pues ¿de qué estás hablando? Y resulta que cuando ella fue a hablar con su mamá, le dijo su mamá, no, es que estás loca, ¿no? Eso no es así, no existe. Y ya me dijo que después, ya que ella fue adulta, habló nuevamente con la mamá
y la mamá le dijo, bueno, mira, es que yo no te había querido decir, pero yo también las veo y tu abuelita también las veía, ¿no? Entonces, Uf, era algo que venía en la familia, pero pues en lugar de apoyarla y explicarle, lo que hicieron fue decirle que estaba loca. Entonces ella creció con la idea de que estaba mal ver eso, ¿no? En lugar de explicarle realmente qué era o cómo podía manejarlo y apoyarla en su proceso. sí, claro, o sea, hay muchos niños, o sea, de estos que ahora canalizan que son adultos, que hablan de lo mismo, ¿no? Que dicen que no solamente podían como ver muertos, fantasmas o seres, sino también que recordaban vidas pasadas. O sea, ese tema también es, o sea, súper interesante porque hay mucha gente que no cree en la reencarnación, ¿no? Es un tema polémico, pero niños, o sea, yo sé de muchas historias que te cuentan, que saben hasta su nombre, el lugar donde vivían, los amigos, o sea, que saben como un montón de información sobre la vida anterior y cómo murieron. Sí, Y imagínate, ¿no? en una lectura de registros a una persona le salió que había muerto porque le habían cortado la cabeza. Entonces, hablando con la persona, me decía, sí, es que yo viví en la Edad Media. Y yo le digo, ¿y cómo sabe, no? Y me dice, es que yo de chiquito recordaba, entonces a los 3 años yo me salía de mi casa y me iba al monte a buscar mi casa, porque yo sabía que esa no era mi casa. Ya después, cuando yo crecí y empecé a leer y empecé a ver como imágenes de la Edad Media, ahí era donde yo vivía y era lo que yo buscaba desde chiquito. Y yo tengo como todos esos recuerdos de esa vida. Es como que les llaman que no se les pone el velo al nacer, ¿no? Sí, sí, sí. Igual no sé si escuchaste, pero hablan mucho de después del 9/11, de muchos niños que de repente pasaban por ahí y le decían, ah, mira, es que yo era bombero, yo ahí morí. Sí, sí, sí. Sí, ándale, sé de varios casos así o de aviones, situaciones que como que son muy públicas y que de repente recuerdan, ¿no? Y también lo que he visto como en la experiencia, que muchas veces esas muertes o esas vidas anteriores están bien relacionadas con cómo es el parto, la concepción, o sea, como que, por ejemplo, hay niños que ya vienen como con mucho miedo al agua, ¿no? O con mucho miedo a que los toquen en el cuello, o Sí, sea, porque como que... murieron ahogados, ¿no? Sí, Asfixiados. sí, sí, sí. Y igual como adulto lo puedes ver, o sea, puedes tener un miedo irracional a algo sin tener idea que en realidad son memorias, ¿no? Memorias de otras vidas que están ahí y que están como latentes, pero imagínense, o sea, este mundo que es como tan estructurado, bueno, ahorita ya no tanto por todo lo que está pasando, ¿no? Pero, o Que sea, era tan o sea, estructurado. quedó tan estructurado hasta hace muy poco, o sea, en donde tanto la escuela, la religión, la sociedad, te da como una pauta que es ser normal, ¿no? Entonces de repente llega un niño con todas estas características y que se sale de la norma, o sea, entre el bullying, el no ser comprendido, el sentirse bien solo, el no poder encajar, ¿no? El no tener amigos. O sea, no es fácil, ¿no? No es nada fácil y como que pasa esto, ¿no? Que siempre todo se maneja como lo que diga la mayoría, ¿no? Y si la mayoría no tiene esta capacidad de ver o no tiene esta capacidad de sentir esto, pues obviamente el que va a salir así como con sintiéndose ahí distinto, pues siempre va a ser el niño sensible, ¿no? O sea, Sí, pues es muy difícil cuando no estás tú vibrando en esa frecuencia también de entenderlos, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo tenía un amigo en la universidad que prácticamente, pues casi nadie le hablaba en el salón, por eso, porque decían, ay, pues el raro, ¿no? Pero ah, fíjate que en ese momento él me regaló unos CDs, por ejemplo, de música media extraña en ese momento, ¿no? Pero, y de lo que hablaba y todo, se cuestionaba muchas cosas y te contaba muchas cosas que uno lo veía y decía, este loco, ¿no? ¿De qué está hablando? Y ya después con los años, que pues yo también fui pasando mi proceso y llegué y decía, ah, pues esto era lo que me dijo este chavo, ¿no? Entonces empecé a entender lo que él trataba de explicarme en ese momento, porque al final pues yo no estaba en ese nivel de conciencia o en ese nivel de vibración que él sí, tenía. Entonces, sí, yo creo que esa es una de las ventajas de los tiempos que estamos viviendo, como más niños están o han llegado con esa vibración, pues yo creo que se va a normalizar un poco más, ¿no?
Sí, ándale, ojalá, porque ves lo que hablábamos, ¿no? En programas pasados, o sea, lo que significa venir como con toda esta información, estas sensaciones y haber, no sé, crecido, imagínate hace 50 años, 40 años, 30 años, donde no se hablaba para nada de estos temas, ¿no? O sea, ahorita los niños, pues, bueno, afortunadamente esas personas que vinieron o venimos, como que han ido abriendo camino como para los que ahorita están llegando, que son así como niños súper avanzados, ¿no? Que tienen acceso a muchas dimensiones, a información que traen de otros reinos. Entonces, solamente así es que se ha podido hacer este camino, ¿no? Claro, y también pues lo que hablábamos de la educación, ¿no? Yo te decía, por ejemplo, que para mí la energía, nunca me cuestioné de si algo energético existía o no existía, porque yo siempre crecí con la idea de que todo era energía. ¿Por qué? Porque ahora sí que eso fue lo que me inculcaron en la casa, ¿no? Entonces para mí eran conceptos con los que yo viví, entonces era algo normal, pero ¿cuánta gente hay que hasta llegar a la edad adulta empieza a hacerse esos cuestionamientos de, o sea, ¿realmente será real? ¿Por Sí, qué? claro. Porque con la religión o la manera tradicional de educación, pues eso es malo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con energía, hablan de brujería o cosas así. Y para nosotros era algo normal. También, pues si creces en un rancho o en un lugar cerca de ranchos, pues es muy común escuchar historias de duendes, por ejemplo, que todo el mundo te cuenta, ¿no? Que si el duende, que en el árbol, en la casa, o no, yo en el rancho y de repente el duende me perdió y terminé en otro lado. Pero son cosas que, por ejemplo, la gente en la ciudad no tiene tanto contacto con ese mundo. Entonces, si tú llegas y le dices a alguien de los duendes, lo primero que te dicen es, ay, no existe, no son leyendas. Sí, claro. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con la manera que creciste o que fuiste educado. Sí, ¿no? Y lo puedes ver como en lugares donde hay tradiciones muy fuertes, por ejemplo, maya, ¿no? O sea, yo lo veo como en Yucatán, que viví un tiempo, o sea, ahí todo el mundo da por hecho la existencia de los aluches, ¿no? O sea, como que es algo que se sabe. Y es lo mismo, ¿no? Como que si vas a la zona Huichol o a la zona donde, o sea, la tradición, ¿no? De esta conexión con la tierra, con los seres, con los espíritus, o sea, es tan fuerte que pues las familias que en la actualidad todavía están, pues traen como esa información, ¿no? Que se pasa como de generación en generación y que es algo como muy normal, pero como dices, en las ciudades se ha perdido, ¿no? Este toque de la conexión El como mis- con esta... sí, Sí, entonces, pues es importante el hacernos conscientes, ¿no? De la manera de pensar de esos niños, de la manera de leer. Yo los invito a que si tienen niños pequeños, investiguen. Yo una vez, bueno, dos de mis amigas tuvieron bebés en el 2012 y a mí siempre me ha llamado la atención todo este tema, ¿no? Entonces sí, en el 2012 yo dije, pues estas son niñas arcoíris, ¿no? Y ya leí las características y todo. Y un día me dice, mi amiga estaba en Londres en ese momento, yo estaba en México, y de repente me dice, ay, es que mi hija se acaba de despertar ahorita a medianoche diciéndome que soñó con la escuela arcoíris. Y yo le dije, oye, ¿y sabes lo que son los niños arcoíris? Y ella me dijo, no. Y ya le mandé la liga y me dice, y dices es que estoy llorando, ¿no? La describe perfectamente. Y yo le dije, pues sí, es como lógico. Pues, claro. pues como yo lo sabía todo este tiempo, ¿no? Para mí no era como concebible que una mamá en este tiempo no hubiera leído de ese tipo de niños. Entonces, ya después le pregunté, oye, ¿qué soñó? Y me dijo, soñó que Jesucristo le estaba enseñando. Me dijo, soñó con Jesús y ellos no son católicos. Y le digo, ay, ¿qué estaban haciendo? Y me dice, le estaba enseñando karate. Y yo, bueno, dije, bueno, finalmente también es una forma de meditación, ¿no? Es una disciplina física. Sí, sí, sí. Pero pues me pareció muy interesante y creo que es una información que vale la pena leer para la gente que tenga hijos chiquitos en este tiempo. Sí, claro. Y es bien bonito porque también podríamos llamarlo las semillas estelares, ¿no? Porque hay alguien que, bueno, hay personas que tal vez han escuchado ese término, ¿no? Que se refiere como a niños o personas que traen como un origen, ¿no? En otras dimensiones, en otros lugares,
con una frecuencia más elevada y que en realidad su misión es como venir a la Tierra, como a ayudar a elevar la vibración de la Tierra, ¿no? Como dices al principio, ¿no? Como elevar la conciencia, como cambiar, ¿no? Los paradigmas. De hecho, estos niños cuando llegan a las familias, de alguna manera la revolucionan, porque la familia empieza a abrirse, ¿no? Claro, o sea, no todas las familias están como súper abiertas a esto, pero sí comienzan como a preguntarse, ¿no? Porque empiezan a ir a terapeutas o con maestros o empiezan a preguntarle a la gente, ¿no? Así como que, porque saben que su niño es distinto de alguna manera, ¿no? O sea, como que para bien o para mal, porque hay papás, o sea, yo también sé de casos, ¿no? De papás en la negación total y que hasta más estrictos se vuelven, ¿no? Con estos niños. Pero de alguna forma, siempre ese niño llega a ser como un parteaguas en la familia, ¿no? Yo siento que tiene que ver también como esta limpieza del árbol, ¿no? De los patrones, Las como ovejas el... arcoíris. Sí, ándale, yo lo digo, las ovejas arcoíris, porque sí, no es la oveja negra, es la oveja arcoíris que llega como a cambiarlo todo. Por ejemplo, algo que es muy, muy de México es como estas familias muéganos, ¿no? Donde existen como los patrones, así como muy de cómo debe ser la familia, de que todos los primos se juntan, los tíos y demás, y como que hay como cierta tendencia, ¿no? Que a lo mejor todos estudian algo parecido o que trabajan en la misma empresa familiar y demás, y de repente llega uno que quiere ser músico, ¿no? O que quiere ser, o sea, como que o se dedica a la energía o que hace cosas así como bien distintas, opuestas como a lo que hace la familia, ¿no? Pero en realidad es como una forma de permitirle al árbol que se abra a nuevas cosas, ¿no? A que permitan conectar como con su propia esencia. Y tal vez otro término importante aquí es que nosotros siempre escuchamos hablar de almas viejas. Se Sí, dice, no, son almas viejas, son almas sabias que han vivido muchas encarnaciones en la tierra y que vienen acumulando toda esta información. Pero de lo que no se habla tanto son de las almas nuevas. Así como hay todas estas almas que tienen cientos, tal vez miles de encarnaciones en la tierra, también hay almas que acaban de llegar recientemente. Hay gente, sobre todo en estas épocas, que dicen que tienen simplemente una o dos encarnaciones en la tierra. Entonces, esta gente viene con una configuración energética, por decirlo así, diferente. ¿Por qué? Porque las almas viejas han ido acumulando o han estado en la rueda del karma durante muchas vidas. La gente que acaba de llegar, pues no tiene tanto karma, ¿no? Entonces, una de las características que hablan de estas almas, pues no sé si jóvenes o nuevas, es que vienen a disfrutar la vida. Entonces es gente que nos puede parecer que no se toma la vida en serio, que siempre se está riendo o todo se lo toma a juego. ¿Por qué? Porque su vibración es más alta, su vibración es de alegría, es de disfrute. Entonces pasan por la vida prácticamente no como un chiste, pero vienen a disfrutar, ¿no? Entonces yo tengo igual otro amigo que es así, tú lo ves y es una persona súper amorosa, súper alegre, es de esa gente que tú la ves y te pone feliz, ¿no? Aunque la veas pocas veces. Entonces, él es un alma joven y era lo que me decía una vez, ¿no? Me decía, es que me dijeron que yo tengo una encarnación en la tierra y yo, pues claro, nada más vete. Entonces, creo que es importante también el reconocer eso, ¿no? A veces nosotros creemos que el tener más vidas en la tierra es mejor, claro. pero, pero no, estas almas vienen precisamente lo que hablabas, ¿no? Vinieron en servicio en esta encarnación a ayudarnos a subir la frecuencia para poder evolucionar como humanidad. Claro, y también en esta parte de lo que comentabas, ¿no? Que a veces damos por hecho que todos pensamos igual o queremos igual. Yo siento que muchas veces las personas piensan que tenemos todos la misma misión o la misma frecuencia y para nada, o sea, yo lo veo así como si fuera una gama de colores, de un montón de colores, o sea, no tiene que ver con la piel, religión, raza, nada de esto, ¿no? O sea, es como la frecuencia, porque cada persona viene como a cumplir cierta misión o cierto propósito en la Tierra según sus aprendizajes, o sea, como que lo que viene a experimentar su alma, ¿no? Y algo Y importante respecto a la misión es que nosotros creemos muchas veces que tenemos que hacer algo realmente espiritual en la tierra
para poder ayudar como en este proceso que está viviendo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en algo espiritual, pensamos, bueno, a lo mejor tengo que ser maestra de Reiki o tengo que dejar mi trabajo o tengo que meditar más, tengo que volverme budista o vivir una vida monástica o algo así. Y no, es precisamente el expandir esa configuración energética que traemos haciendo lo que sea que estemos haciendo en esta vida. Sí, exacto. De hecho, la misión es esa, ¿no? O sea, como que cada quien permitirse ser quien viene a ser y no tiene que ver con la vocación. Una cosa es la vocación y la pasión y otra cosa es realmente como este propósito, ¿no? Y muchos de estos niños sensibles, estas almas, o sea, tienen que, o sea, lo que hacen es como simplemente con su presencia. Hay personas que simplemente su misión es como caminar por distintos lugares del planeta porque van llevando su vibración a estos lugares, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ay, es que esta persona se la pasa viajando o no hace nada o eso. Y tú no sabes si en realidad lo que está haciendo es ir a llevar su frecuencia a otros lugares, ¿no? O sea, ir a abrir como información a otros lugares. Y también alguien que nunca sale no es que no esté haciendo lo suyo, a lo mejor su misión era relacionada precisamente con el lugar en el que está viviendo, ¿no? O sea, no lo sabemos. Es como muy amplio, ¿no? Muy amplia la gama. Sí, a mí me parece bien interesante, ¿no? Y también me lleva a cuestionarme otra vez las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? O sea, creemos a lo mejor que para que alguien esté cumpliendo un propósito espiritual tiene que hacer algo específico. O vemos gente, no sé, por ejemplo, esta gente, ¿no? Que siempre se está divirtiendo y está feliz y que parece que no se toma la vida en serio, que uno dice, pues, ¿cómo va a estar haciendo algo? O sea, algo productivo, ¿no? Si realmente, pues, mira, no está haciendo nada, ¿no? Pero a lo Sí. mejor, pues, está trabajando a un nivel energético que nosotros no podemos comprender. ¿Por qué? Porque no tenemos como una perspectiva más amplia de las cosas. Claro, y me hiciste pensar mucho en los mayas, ¿no? Con el kin de los mayas, ¿no? Estos sellos que habla precisamente de estas misiones de las personas y que la divide, ¿no? Como en estos colores, en estos, no Claro, sé, como esta variedad de... es en el Kin Maya, es de acuerdo a tu día de nacimiento. Podríamos decir que es como los horóscopos mayas, ¿no? Es de Acá. acuerdo a su cuenta, tienen 260 signos, digamos, o sellos, y estos están, bueno, son 260 quines y están dados por 13 sellos lunares y 20, me parece, tonos solares, si mal no recuerdo. Entonces, de acuerdo a tu día de nacimiento y tu año de nacimiento, se puede calcular a qué correspondes, ¿no? A qué combinación correspondes. Y una de las cosas que se calcula son los castillos. Entonces, ahí te dice, dependiendo, son 4 y dependiendo del color que tengas, es ahora sí que cuántos años llevas en la Tierra. Entonces, por ejemplo, en mi caso, creo que eran como 52,000 años o era como muchísimo. Y Sí, en sí, tu sí. caso era el último, ¿no? Era justamente estos niños arcoíris que acaban de llegar. Me parece que la última cuenta era 26,000 años o algo así, Sí, ¿no? sí, 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 pero era como más, ajá, de los nuevos, ¿no? De los últimos, ¿no? Sí, y hablaban precisamente que esta última generación lo que venía a hacer era cumplir la profecía de los niños arcoíris. No sé si estén familiarizadas, pero ahora sí que hablamos de los niños arcoíris en otro contexto, porque primero estamos hablando de los niños estelares, pero en este caso tiene que ver con profecías Hopis, profecías incas, donde hablan que es algo así como que en todos los lugares de la tierra van a llegar niños que van a tener una conciencia de unidad, que se van a preocupar más por el ambiente. Entonces, dice que cuando la tierra sea destruida o llegado a este momento donde ya la contaminación es mucha, entonces iban a aparecer estos nuevos seres y finalmente es lo que se está viendo actualmente. Sí, exacto. Y por ejemplo, esto del arco iris se refiere como a integrar todas, o sea, porque si juntas todo el arco iris hace un solo color, ¿no? Que es el blanco. O sea, Sí. tiene que ver como con integrar estos colores, como les decía, o sea, como que cada persona trae una frecuencia, una forma en la que funciona,
y el arco iris es poder integrar todas esas formas. Y también, por ejemplo, La se integración habla, de las razas también habla, ¿no? De la unidad del planeta. sí, claro, igual, por ejemplo, al decir niños cristal, también se habla de lo crístico, o sea, que uno lo relaciona con la religión, ¿no? De Cristo, pero en realidad simboliza el cristal, la transparencia, ¿no? O sea, la energía crística, la energía cristal habla de transparencia, o sea, que seas transparente en tus acciones, en tus decisiones, o sea, el conectar, ¿no? La mente al corazón, el que como que no tienes que ocultarle nada al otro, ¿no? Porque muchas veces te vuelves como preso de las mentiras o de la apariencia o del foco en donde tengas tu energía. Entonces, llegar a tener esta energía cristal, que es la que tiene muchos de estos niños, es como esa transparencia en las acciones, en las decisiones, en la manera en que amas al otro, ¿no? Y que compartes. Entonces, es muy bonito este tema, súper interesante, me encanta porque lo estamos viendo con más claridad, ¿no? Claro, y volviendo al tema de la configuración energética que hablábamos, pues yo los invito realmente a leer el Kin Maya. Hay una página, por ejemplo, que lo explica, se llama Kin el Arcángel. O Así es. si lo googlean así, ahí les da como todo su kin y la explicación. La verdad es súper bonito porque lo vas leyendo y dices, no, pues sí, no, sí me identifico en esto, no, pues lo identifico el otro. Pero pues no solo el kin maya, ¿no? Sino también la astrología, la importancia de la carta astral. Tal vez nos puedas, bueno, es parte de lo que Karina hace, entonces tal vez nos puedas explicar un poco de eso o Sí, compartir. eso está también súper bonito porque pues son 12 signos, ¿no? Que son todos los que conocemos como del horóscopo, pero en realidad el horóscopo no te dice realmente la información, ¿no? O sea, la carta astral es algo mucho más profundo, como comentaba la vez pasada, de que es un lenguaje en donde ya mezclas no solo los signos, sino también los planetas y la influencia que tiene que ver como en cada signo, ¿no? Es muy interesante, o sea, me gustaría comentar un poco como de lo que se habla mucho de la era de Acuario, ¿no? Que tal vez muchos no entendemos a qué se refiere esto de la era de Acuario y de estos nuevos niños, pues tiene que ver en que de esos 12 signos, 10 son los que más se aplica como a la humanidad que conocemos hasta ahora, ¿no? En donde hemos vivido. Estos 10 signos son desde Aries hasta Capricornio, pero los dos últimos signos son Acuario y Piscis, que son pues los signos que se sale como de esta manera, ¿no? En donde tenemos estructurado todo. Acuario ya representa como un nivel superior como del humano. O sea, no digo que los que son Acuario son así, simplemente es como la energía, ¿no? De lo que representa Acuario, que es como una mente más integrada en donde está toda la comunidad, ¿no? Es como esta era de Acuario de la que hablan muchos, que puede parecer confusa, habla como no el poder en esta estructura piramidal donde arriba alguien decide y los de abajo como que tienen que aguantarse o respetar lo que dicen o esta estructura como muy rígida, ¿no? De la que veníamos. Acuario es Muy como esta jerárquico. mesa. Sí, Perdón, que te decía que una estructura muy jerárquica. sí, exacto, muy jerárquica. Y Acuario es como el abrirnos a la estructura de la comunidad, la mesa redonda, donde cada uno tiene como esta voz y voto, ¿no? Donde cada quien, o sea, por ejemplo, es chistoso porque cada signo tiene su opuesto o su polaridad, ¿no? Es como la cara de la otra moneda y la cara de la moneda de Acuario, la cara opuesta es Leo. Okay. Leo representa el corazón, ¿no? Representa el corazón, la energía. Entonces es como que conectes con tu energía y tu corazón, tu singularidad, para poder alcanzar como esta comunión con otros seres que han conectado como con esta energía de su corazón, ¿no? Es algo bien bonito cuando lo ves como astrológicamente. Entonces, tal vez Este, por eso la importancia de lo que hablan ahora, ¿no? De retomar las comunidades, de volver a la tribu, el volver a conectar, pues lo que hacían antes nuestros ancestros, ¿no? En la tradición, por ejemplo, en los pueblos originarios en México, que se trabaja toda, bueno, no solo en México, sino en Latinoamérica, que se trabaja a través de círculos, de consejos de ancianos, donde se reunían, ahora sí que los sabios de la comunidad para tomar las decisiones.
Sí, exacto. O sea, Acuario es un signo de aire. O sea, muchos piensan que al decir Acuario es de agua, pero es un signo de aire. El aire representa el pensamiento. O sea, es una apertura de pensamiento como a nuevas ideas, a nuevos sistemas, a nuevas creaciones. Es como el abrir la mente Por para eso, lo nuevo, ¿no? por eso la revolución de conciencia que se habla. Sí, exactamente. Entonces es como, venimos como de, es chistoso porque cuando lo ves en astrología tiene mucho sentido. Venimos de 200 años en signos de tierra. O sea, Saturno y Júpiter estaban como, son signos, bueno, son planetas que rigen como lo social. Entonces veníamos como una era en puros signos de tierra. Entonces ahorita vienen 200 años en puros signos de aire. ¿Y qué representa los signos de la Tierra? Los El, signos de la tierra representan la materialización, o sea, lo físico. ok, Por eso tenemos 200 años en donde se le dio la prioridad al dinero, ¿no? O sea, al hacer mucho dinero, al tener una profesión, al escalar, ¿no? Como en posiciones para alcanzar el poder. O sea, por eso era tan importante, ¿no? Durante estos 200 años, el producir, o sea, todo el capitalismo, la producción, o sea, como toda esta parte económica, ¿no? El, el de ir como pollo sin cabeza, porque era como trabajar, trabajar, trabajar para lograr, para alcanzar, ¿no? sí. Era como, sobre todo estos últimos 20 años muy capricornianos, era como que la meta era como que entre más tienes, más logros, más títulos, más, o sea, todo era referente a la materia, Es ¿no? dime cuánto tienes y te diré cuánto vales o algo así, ¿no? Sí, exacto. Entonces venimos como de una historia bien fuerte de la materia, en donde la conciencia humana se identificaba con esta parte, ¿no? Pero ahora al dar salto a la nueva era, se abre a una era de aire. Entonces por eso estamos viendo ahorita que es tan confuso para todos, porque es así como de repente tienes que abrir tu mente porque todo está cambiando, ¿no? Todo lo que no está como en esa estructura más donde hay aire, donde entra como esta fluidez, ¿no? Hasta el clima, o sea, vamos a ver cuestiones climáticas muy distintas, ¿no? Porque al entrar el aire, o sea, vamos a Las, ver, ¿no? las nevadas en el norte del país, ¿no? En Texas, aquí en Holanda también nevó, que tenía quién sabe cuántos años que no caía tanta cantidad de nieve. Sí, veremos más huracanes, más cuestión o sea, en movimiento, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el aire, o sea, mucho aire. Y es bien simbólico porque lo ves afuera y lo ves adentro. O sea, Los es de que, tornados en Monterrey también, que nunca había habido el año pasado también. claro, sí, o sea, es a lo que nos estamos abriendo, ¿no? Pero es como el planeta va a tomar como una nueva conciencia también porque no solo es como el vivir en comunidad, como lo que decías de como las anteriores, sino es también Acuario representa la tecnología, la conexión en red. Entonces es como una comunidad, pero en tecnología, ¿no? Es así Una como, comunidad virtual, como todos los cursos de Zoom actuales. ándale, algo así. O sea, yo lo veo así como la conexión también medio cuántico, galáctico, que es como el abrirse a no solo la tecnología externa, sino también la de tu cuerpo. O sea, como que el conectes como tu propia tecnología, cómo funcionan tus glándulas, cómo funcionan tus órganos, cómo puedas usar a tu beneficio tu propia tecnología, que es la que está en tu cuerpo, ¿no? No solo tu cuerpo físico, sino también el cuerpo energético. O sea, cómo usas esa tecnología a tu favor y al beneficio también de la comunidad. Entonces es bien interesante, ¿no? Me Pues, encanta todo. ya veremos a ver qué pasa, pero suena bien interesante, ¿no? Sí, porque es algo en lo que ahorita, pues apenas estamos así como una pinceladita de lo que viene. O sea, porque nadie, lo que vamos a vivir a partir de este año a lo que viene en adelante es algo que jamás se ha vivido. O sea, hubo algo parecido hace 800 años, imagínate, hace 800 Ok. años. ¿Y qué pasó Eh, hace 800 años? sí, o sea, como después del feudalismo y de toda esta época fue cuando se dio como el salto, ¿no? De la Edad Media para acá, o sea, el cambio tecnológico y que hubo de pensamiento, o sea, ahora es como, pero imagínense, en la etapa que estamos con la tecnología que conocemos, lo que sabemos, una apertura, un salto cuántico de lo que estamos viviendo a esta parte del aire, ¿no? Es como expander tu mente hasta donde alcance, ¿no? Entonces sí, sí es muy bonito porque ahí lo puedes ver, pero
también se trata mucho de no solamente la parte mental, sino también la conexión con el corazón, ¿no? Ahorita el regente, hay 2 regentes de Acuario, que son Urano y Saturno. Ajá. Urano ahorita está en un signo de tierra que es Tauro. Tauro representa la tierra. Entonces el regente de Acuario uno está sobre Acuario y otro está sobre la tierra. Entonces eso significa que van a venir cambios en la tierra, cambio en la manera de pensar, pero también que no se te olvide tu cuerpo, ¿no? Que no se te olvide conectar con la tierra, con el cuerpo, el respeto, ¿no? A todo lo que la madre tierra nos brinda. Entonces es interesante lo que puedes saber, ¿no? De esta forma. Es interesante también cómo todo se conecta, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, igual con alguien de la tradición y nos hablaba de la cuenta mexica y nos decía que justo este año es el año de la casa. Entonces el trabajo de este año es conectar con nuestro templo, con nuestro cuerpo. Y igual muchas de las canalizaciones que están actualmente nos hablan de eso, ¿no? Olvídate del exterior, deja de involucrarte en problemas ajenos y concéntrate en ti, concéntrate en cuidar tu cuerpo, en estar bien y para que puedas expandir y recibir lo que viene. Claro, igual veía una analogía que hacían con el año chino también, ¿no? Que es el año del buey este año. Y me encantaba lo que decían, porque decían, es que el buey es un animal muy poderoso que solo come, o sea, que come pasto y aún así tiene mucha energía, ¿no? O sea, como que hacían como un simbolismo de cómo de la tierra puedes obtener como esa energía y esa fuerza y que no necesariamente es un carnívoro o un depredador, ¿no? Como se entendía que debía ser como el triunfo, ¿no? Como de esta sociedad que veníamos, ¿no? El león, ¿no? Ándale, exacto. O sea, como también un animal herbívoro puede ser muy poderoso, ¿no? Y cómo tener esta fuerza, esta solvencia, esta manera de materializar. Y todo va, ¿no? Relación como con el cuerpo, ¿no? El que ahora la salud es, o sea, todo lo hemos visto desde el año pasado a lo que está sucediendo ahora, el foco en la salud, en el cuerpo, en el conectar con uno mismo, en no dejarte a un lado como lo hacíamos antes, ¿no? Yo creo que yo lo veo como una enseñanza todo lo que está pasando. Yo sé que no es fácil, pero es como íbamos demasiado deprisa y teníamos que parar. Sí, fue una forma muy peculiar, pero así fue, ¿no? Y también el hecho de las cuarentenas, los aislamientos, pues nos ha llevado a conectar más con nosotros mismos. Y lo que yo veo es que igual a cada quien se nos otorgó lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Hay gente que le tocó vivirlo en soledad, a lo mejor gente que era muy sociable y de repente tuvo que estar solo, o gente que estaba acostumbrado a estar solo y que de repente le tocó estar en un lugar, no sé, se quedó sin dinero, tuvo que regresar a una casa donde había mucha gente, o situaciones que cambiaron y que nos llevaron a enfrentarnos con aquello que necesitábamos para evolucionar también. Sí, por supuesto. Y ese es Urano en Tauro, ¿no? Nuevamente, que es así como que cómo vas a afrontar el cambio en tu cuerpo, en tu vida, en lo que materializas, ¿no? Yo creo que, o sea, en la conciencia humana es muy difícil adaptarse al cambio porque todos buscamos siempre un centro, ¿no? O sea, como que buscas el centro, buscas lo que te da la seguridad. Y Urano representa como ese rayo que llega y te parte y de repente no sabes ni qué hacer, ¿no? Esta energía tan uraniana, o sea, que es Acuario también, es como, ¿qué haces con lo nuevo? ¿Qué haces a partir del cambio? ¿Qué haces a partir de la transformación que llega de repente, ¿no? O sea, porque no te avisa, es así de que llega y sucede, ¿no? ¿Qué va a pasar en tu nueva normalidad? Sí, exactamente. Y es así como súper simbólico de que el año pasado Saturno tuvo un periodo que entró a Acuario y fue cuando fue la primera cuarentena, el primer encierro. Ajá. Y ahorita cuando entró fue el segundo encierro. Eso quiere decir, Saturno Saturno representa el límite. Entonces el límite en Acuario es los límites sociales, ¿no? Es así como que a ver dónde pones ¿qué haces con tu libertad? ¿Dónde pones tu foco? ¿Dónde pones? O sea, es como para que aprendas como a madurar lo que estás haciendo como con... Sí. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? Ya me Digo, sí, ya menos salimos de esto. Pues es un tema que no sé qué tanto quieran saber, pero
No, pues Pero ya hablaremos en otro programa. sí, en otro programa podemos hablar más de eso, ¿no? Pero sí es, como dices, o sea, todo es parte de lo mismo cuando vas viendo las predicciones, profecías, narraciones de civilizaciones anteriores. O sea, es la manera en que nosotros tratamos de entender, ¿no? El universo, cómo se conecta todo lo que está afuera con nosotros y todo tiene mucho sentido, ¿no? O sea, cómo se van dando las cosas, o sea, tanto la llegada de estos niños, lo que está sucediendo, la transformación, que no es ideal, no lo es, por supuesto, porque para nosotros está siendo difícil, pero imagínense, estamos viviendo un momento realmente histórico de una manera mucho más suave que como le tocó a nuestras generaciones anteriores, ¿no? O sea, a los abuelos, a los bisabuelos les tocaron guerra, les tocaron hambruna, les tocaron cosas muy difíciles. Entonces, Y también, digamos, de alguna manera, contamos con la tecnología para mantenernos conectados, aunque sea a la distancia, ¿no? Que sí, es claro. que hace unos años no existía. Sí, exacto. O sea, lo que estamos viviendo es una evolución. O sea, solo que nosotros pensábamos, ¿no? Que era solo como con los animales o algo así, pero nosotros literalmente estamos como en una evolución, solo que la estamos viviendo en carne y hueso, entonces no es tan fácil, ¿no? Ni tan agradable. Sí, Pero bueno, literal. es parte del proceso y pues veremos cómo se va desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Sí, Esperemos que claro. nos toque llegar a esa era dorada de la que tanto se habla. Sí, yo creo que pues no existe manual y nosotros haremos el manual, ¿no? Conforme vamos viviéndolo y vamos aprendiendo. Pero bueno, es como abrirnos a las posibilidades y a la sabiduría de, también que traen todos estos niños, ¿no? Y esta gente que tiene un mensaje para comunicar. Tal vez sería interesante comentar en otro programa sobre la quinta dimensión para aquellos que estén interesados, pues háganoslo saber y igual les contamos un poquito de esto, ¿no? De lo que se habla, qué va a pasar o no, yo creo que realmente nadie tiene idea de exactamente qué va a pasar, pero al menos energéticamente qué es lo que se espera, ¿no? O de lo que se habla. Sí, podemos hablar del proceso de ascensión, el significado, la quinta dimensión, o sea, como que las duditas que seguramente muchos tienen, o a lo mejor alguien nunca ha oído hablar del tema, pero le interesa, pues podemos charlar de esto, ¿no? Claro, déjenos sus preguntas en los comentarios, ya sea aquí o les recordamos el grupo de las hijas de Chakti, que se me olvidó decir al inicio el nombre, pero bueno, así nos encuentran en Facebook, igual en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a suscribirse y a que nos compartan qué les pareció el programa, qué les gustaría saber, si hay algún tema en específico del que quieren que platiquemos para poder seguir compartiendo. Sí, claro, les queremos dar las gracias por la paciencia, por acompañarnos y bueno, por formar parte de esta comunidad que estamos creando, ¿no? Con estas charlas y como dice Isis, ahí lo que gusten comentar, compartir, bienvenida. Muchas buenas vibras y muchas bendiciones para todos. Bye bye. Bye.